Hola. Hola, hoy es martes, Somos Mujer tu canal, y como todos los martes aquí tenéis una nueva entrega de nuestros vídeos. y hoy es un día que teníamos ganas de que llegara porque nos interesaba mucho hablar con alguien de los temas que nos interesan y de una parte muy importante que lo teníamos pendiente. Estamos con la doctora Masferrer, Montserrat Masferrer, que trabaja en la clínica Ginemed de aquí de Sevilla, y con ella vamos a tener hoy una entrevista acerca de lo que estamos principalmente dedicando a este canal, que es a las mujeres de 50 años más o menos. Ella es especialista en menopausia y bueno, pues estamos encantadas de estar aquí, de que nos atienda y de que podamos pues podamos solucionar algunas de nuestras dudas y nuestros problemas y nos encamine un poco en cuáles pueden ser las soluciones. Perfecto, pues cuando queráis empezamos. Disparad. Bueno, pues lo primero sería un poco aclarar qué es la menopausia, cuándo sucede, si a todas nos pasa lo mismo, si a todos nos pasa en el mismo momento. Bueno, en principio médicamente la menopausia se define como el cese en la actividad folicular del ovario. Eso significa que llega un momento en que las mujeres dejamos de ser fértiles y además dejamos de menstruar. Para que me entendáis, el ovario femenino contiene una serie de saquitos pequeños, cada uno de los cuales contiene un óvulo en su interior y además es capaz de producir hormona femenina, el estrógeno y el gestágeno, que son las hormonas femeninas por excelencia. Pues bien, cuando llega la menopausia significa que esos pequeños saquitos se agotan, desaparecen del ovario. ¿Y eso qué conlleva? Pues por un lado conlleva que si no hay óvulos no hay fertilidad y la desaparición de las hormonas que producen esos folículos se traduce en los síntomas que aparecen por la falta de estrógenos durante la menopausia. Clarísimo, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo afecta a las mujeres, pues de forma muy variable. Hay mujeres que presentan una gran cantidad de sintomatología y mujeres que no presentan ningún síntoma. Lo que sí es verdad es que hay muchas patologías secundarias de la menopausia que aunque no se perciban están ahí, como por ejemplo la osteoporosis, y que además pueden aparecer mucho más tarde. Me habéis preguntado también por la edad, ¿verdad? Bueno, pues la Sociedad Española de Ginecología define la edad normal de la menopausia de entre los 45 y los 55 años. Todo lo que se presente antes de los 45 años se denomina menopausia precoz y requiere siempre tratamiento hormonal, y a partir de los 55 años aparece lo que llamamos la menopausia tardía. No sé si me he dejado alguna cosa. Bueno, que los síntomas que asocia la menopausia son muy variables y que por supuesto no todo el mundo los tiene todos ni en la misma intensidad, simplemente. ¿Se puede asociar la premenopausia como una segunda adolescencia? Una pregunta difícil de contestar. En principio, yo comparo siempre esto como una máquina, el organismo femenino con una máquina que empieza a funcionar y después funciona correctamente y deja de funcionar. Bueno, pues hay una serie de síntomas que sí pueden ser comunes en las adolescentes y en las menopáusicas, como son los trastornos de la regla, los cambios en el estado de ánimo, los ciclos irregulares. Pero lo cierto es que el trasfondo hormonal es completamente opuesto. Durante la adolescencia las hormonas van sufriendo un incremento y durante la menopausia un descenso, y ese descenso es el que marca la diferencia en los síntomas característicos del proceso. Y bueno, doctora, sí. En muchas ocasiones, muchas de nosotras pues estamos en una situación en la que parece como que hemos entrado en un túnel, como en la que, y que esto, bueno, pues que va peor, va a más o parece como que no tiene fin, porque muchas veces los sofocos te dicen pues a lo mejor es normal al principio, pero hay mujeres que llevan con los sofocos muchísimo tiempo, ¿no? O con la sensación de malestar, de sentirse rara, entonces ¿realmente esto tiene un fin? O sea, hay un momento en el que vuelves a recuperar tu vida normal, tu calidad de vida normal. Bueno, depende de lo que definamos esto, Si con esto nos referimos a los cambios que experimenta el organismo con la menopausia, pues son para siempre, salvo que tratemos a la persona con estrógenos, lo que hace que el proceso se detenga y se ralentice bastante. Pensad que los estrógenos forman parte del organismo femenino durante toda la vida. Participan, por ejemplo, en la síntesis de colágeno de forma muy activa. Si disminuye el colágeno, pues notamos alteraciones en la piel, en el sistema musculoesquelético, en la vagina,
en la vulva, también forman parte del sistema neurovegetativo, entonces ahí se produce una disminución de ciertos neurotransmisores cerebrales. También actúan a nivel osteoarticular, a nivel de la posición de calcio al hueso, en un largo, etcétera. Entonces, estos cambios, evidentemente que son para siempre. Diferentes son la sintomatología que producen. Me has hablado de los famosos sofocos, pues bueno, habitualmente hay una serie de síntomas, casi la mayoría, como son los sofocos, que suelen desaparecer a los 2-5 años de haberse instaurado el proceso. ¿Y cuál es el top, digamos, de los síntomas que tendríamos? En mi experiencia profesional existen dos grandes grupos por los que las pacientes acuden a la consulta, que les preocupan: lo que se ve y lo que se siente, y lo que no vemos ni sentimos, pero sabemos que está ahí. Y en principio eso depende mucho del grado de información que tenga la paciente. O sea, señoras que vienen a la consulta sin notar ningún tipo de síntoma, se encuentran bien, pero saben que la menopausia puede acarrearles una serie de problemas posteriores y quieren prevenirlos. Lo que quieren asegurarse es una vida, una madurez sana. Y luego está el segundo gran grupo de pacientes que entran por la puerta desesperadas porque presentan una serie de cosas que no les permiten hacer su vida normal: los sofocos, la irritabilidad, los dolores articulares, el insomnio, la disminución del impulso sexual, la sequedad vaginal y un largo etcétera que podría seguir así. En cuanto a lo del top, te lo repito, yo creo que no hay un top en la consulta de menopausia. Para cada paciente es importante una cosa y ese es el top para ella. Sí, nosotros en nuestro canal, pues hay veces que muchas personas pues, nos hablan un poco de lo que tienen un poquito más desesperadas, ¿no? Que suelen ser pues esos sofocos, tema de impulso sexual, el tema, por ejemplo, también de coger kilos, ¿no? De una forma muy desmesurada. Y bueno, y la pregunta nuestra siempre es, ¿hay solución realmente? Sí. Porque hay muchas veces que encadenas intentos que no funcionan y sí, porque además un poco, ¿no? Te venden muchas panaceas naturales. ¿Hasta qué punto eso es efectivo? Bueno, que quede claro que cualquier síntoma de la menopausia tiene tratamiento. Quizá el más difícil de tratar es el del aumento de peso, que si queréis luego cuando acabemos la entrevista os hago un pequeño inciso de por qué se produce y entenderéis por qué es difícil de tratar. ¿Vale? Hay tratamientos generalizados, eso quiere decir que son tratamientos que actúan a todos los niveles. Estos tratamientos son capaces tanto de quitar los síntomas como de ralentizar la progresión de toda la patología asociada a la menopausia. Y luego tenemos tratamientos para casos puntuales de un tema determinado. Vamos a ver, por ejemplo, antes no voy a enumerar todos los tratamientos generales que tenemos porque es que estaríamos muchísimo tiempo hablando y tampoco creo que sea el momento. Lo que sí quiero dejar muy claro es que de la terapia hormonal se ha hablado muy mal y las pacientes realmente tienen mucho miedo a los tratamientos con estrógenos. Y la verdad es que parte de esa culpa la tenemos nosotros. Incluso los profesionales en ese tema no están demasiado bien informados muchas veces. Actualmente ya sabemos que los tratamientos hormonales con estrógenos correctamente instaurados, en su momento adecuado, a las dosis adecuadas y de forma personal individualizada y durante un tiempo determinado bastante largo, o sea, eso es de 5 a 7 años, no incrementan la probabilidad de tener un cáncer de mama. Independientemente de los estrógenos, hay otras terapias, otros tratamientos generales que mejorarán mucho la calidad de vida de las pacientes o de las mujeres sin tener nada que ver con la mama. Incluso algunos de ellos pueden instaurarse en pacientes con cáncer de mama, pero repito, la menopausia ha sido siempre la gran olvidada de nuestra especialidad y la información que hay sobre ese campo es nula y casi siempre errónea. Estrógeno no es igual a cáncer de mama como se ha hecho creer a las mujeres durante mucho tiempo. A mí me parece importantísimo esta información porque es verdad que prácticamente en nuestra generación concretamente muchas de nuestras madres recibieron estrógeno, se encontraban estupendamente. Sin embargo, de nuestra generación no. O sea, es como, bueno, es lo que os he dicho, es una falta de información tanto a nivel del paciente como a nivel de los médicos, por desgracia. Claro, entonces me parece súper positivo el que bueno, pues a través de una persona... Es que no hace falta que des estrógenos, tenemos muchas otras alternativas terapéuticas, incluso algunas indicadas en pacientes que han padecido un cáncer de mama. Porque yo iba aquí a intentar preguntar, ¿hablamos de estrógeno
¿Ha hablado de otra hormona? Sí, vamos a ver, es lo que te he comentado. Creo que hacer una exposición de las terapias hormonales de toma oral o generales sería demasiado amplio. Eso, si queréis, un día dedicamos a hablar de cada tratamiento en concreto. Ahora mismo pienso que no procede. No era para la pregunta. La pregunta es, porque la testosterona. La testosterona es otro tema, pero el ovario femenino produce testosterona siempre, ¿eh? Lo que pasa es que con el tiempo disminuye la producción y aumentan los transportadores en sangre, con lo que el nivel de testosterona total disminuye. Eso, si queréis, hacemos un inciso al final, ¿vale? Ahora, cuando os iba a hablar de los temas puntuales. O sea, entonces, ¿hay solución? Por supuesto, clarísima. Y además, no solo a los síntomas, sino a todos esos procesos posteriores que conlleva la menopausia y que empeoran muchísimo la calidad de vida de las mujeres, ¿eh? Y con todos esos tratamientos naturales que hay, realmente... La terapia natural tiene una efectividad muy variable. Va de 0 a... no sé, 0,5 no. Hay algunas terapias naturales, fundamentalmente de testosterona, de las que luego os hablaré, que sí funcionan verdaderamente bien. Las demás, la efectividad es muy escasa. Lo que pasa, bueno, como teóricamente es un producto natural que no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, pues las mujeres se lo toman libremente. Pero la verdad es que cuando una señora se encuentra mal, no sirven absolutamente para nada. En cuanto a los tratamientos puntuales, o sea, para un síntoma en concreto que presenta una paciente, a mí siempre hay un tema que sé que os preocupa mucho, que es el tema del sexo. O sea, la frase "nunca tengo ganas y además me duele" es una frase que nos repiten continuamente en la consulta, y cuando esto se edite y se publique, estoy segura que muchísimas mujeres se sentirán identificadas, porque es lo que me está pasando a mí, es lo que yo pienso. Bueno, pues tened en cuenta que ahora ya tenemos tratamiento para eso. Lo que tenemos que informar a los pacientes. Actualmente tenemos un trípode, o sea, es como si fuera un taburete con 3 patitas, que tú puedes combinar entre sí. Por un lado tenemos un sistema de láser que se utiliza en la vagina, que se llama Mona Lisa, ¿eh? Más femenino que eso no hay nada. Bueno, pues este láser es capaz de restablecer el tejido vaginal. O sea, a las 3 semanas de la primera sesión, la señora ya nota flujo, ya se nota de otra forma, dejan de molestar en las relaciones. Y eso ni duele, ni tiene contraindicaciones, ni tiene ningún tipo de efecto secundario. A eso podemos añadirle las terapias naturales. Tenemos ahora una serie de productos naturales que sí funcionan en cuanto al tema del impulso sexual. O sea, después de un tiempo de tratamiento aumentan el impulso sexual en las mujeres, porque lo que hacen, lo que comentábamos, aprovechan nuestra testosterona, la que produce nuestro ovario, y la liberan de esos receptores sanguíneos que la tienen interferida y impiden que actúe, y funcionan. Incluso tenemos tratamientos orales que, cuando los toman las señoras, hacen prevención para la osteoporosis y además mantienen el trofismo vaginal. Este tema en concreto, que es quizá de los que más preocupa, tiene un tratamiento fantástico actualmente. Interesante. Creo que es muy interesante. Pero hay que saber, ¿no? Claro. El poder está en la información. No la información que llega, que la verdad es que es escasa. Que está escasa y además muchas veces mal dada, por desgracia. ¿Hay mucha menopausia precoz relacionada con el cáncer de mama? Vamos, relacionada con el cáncer de mama no tiene nada que ver. Una cosa es la menopausia precoz y otra cosa es el cáncer de mama, ¿vale? El cáncer de mama afectará a 1 de cada 8 mujeres, 1,8 de cada 10 mujeres de los 50 a los 60, o sea que es una patología que tiene una entidad en sí. Importante, que un día deberíais también intentar tratar con un especialista en mama, ¿vale? En cuanto a la menopausia precoz, es verdad que hay mucha menopausia precoz y que hay un incremento en las cantidades de menopausias precoces que vemos actualmente. Cada vez más, además. Sí, eso tiene una serie de razones, una serie de causas, algunas de ellas son inevitables, pero algunas sí dependen de nuestros hábitos de vida, y pienso que ahí es donde podemos incidir, ¿vale? La menopausia precoz tiene causas genéticas. Hay algunas cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Down, que son personas que tienen la menopausia por su trastorno genético mucho antes. Muchas enfermedades que afectan al cerebro, a la cabeza, también pueden cursar con una menopausia precoz. Y lo que está muy claro es que la menopausia precoz tiene una carga familiar muy alta, ¿eh? Normalmente casi más de la mitad de las pacientes que acuden con una menopausia precoz, cuando tú las interrogas correctamente, en la familia ha habido una madre, una tía, una abuela, tienen siempre antecedentes familiares, tanto por línea materna como paterna, de menopausia precoz.
comprenderéis que en esos casos poco podemos hacer, o sea, simplemente tratarlas y darles la misma calidad de vida que cualquier otra paciente. Pero luego sí hay una serie de factores ambientales, algunos de los cuales podemos modificar y otros no. Por ejemplo, el tabaco. El tabaco es extremadamente tóxico para las células germinales. ¿Por qué no acudimos al ginecólogo? Porque hemos visto por ahí una estadística que dice que el 60% de las mujeres con síntomas no acuden al ginecólogo. ¿Por qué? ¿Es un tabú? Bueno, yo no creo que la menopausia sea un tabú. Las mujeres normalmente hablan libremente de sus síntomas con sus amigas, incluso con el médico de cabecera. Lo que no tengo tan claro ya es por qué no acuden al especialista. Yo creo que influyen varios factores. Por un lado, yo creo que hay una falta de información tremenda. No todos los ginecólogos hacen menopausia, hay muy pocos especialistas en la ginecología que hagan menopausia, es lo que os comentaba, ha sido la gran olvidada de nuestra especialidad durante muchísimos años. Por otro lado, creo yo también influye mucho el tema del miedo, o sea, el miedo a las terapias hormonales, lo que hemos comentado antes. La señora puede pensar, si voy, me va a dar una hormona y la hormona va a producir un cáncer. Puede que también sea una cuestión de resignación, ¿no? Bueno, tengo sofocos, me encuentro mal, pues bueno, a mi madre también le pasó, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué no acuden? No lo sé. Lo que sí tengo muy claro es cuál es la solución, y la solución es una correcta información. O sea, cuando una señora tiene un problema, tiene que dejar de lado lo que le diga a su vecina y acudir a un especialista en esto y estar bien informada de lo que quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Y es importante el entorno familiar y la sociedad, ¿no?, a la hora de la mujer con menopausia. Lo que está clarísimo es que la menopausia es un gran cambio en la vida de las mujeres, o sea, vemos cambiar nuestro cuerpo, no nos encontramos bien. Entonces, aunque verdaderamente el apoyo familiar es importante, es la señora la que se encuentra mal y por tanto ella es la que debe buscar la solución. Cuando una tiene un sofoco tremendo que la despierta por la noche, pues sí que se agradece, ¿no?, que tu marido te dé la manita y te diga, tranquila que pasará, pero verdaderamente la que se encuentra mal y la que tiene el sofoco eres tú. Por tanto, yo creo que aunque sí es importante un apoyo familiar, eso las mujeres debemos aprender a decidir por nosotras mismas. Y somos nosotras las que, si tenemos un problema, debemos intentar solucionarlo. Y para eso, repito, lo de siempre, información es fundamental. Doctora, yo quizás me quedo con, bueno, me parece todo muy interesante lo que hemos hablado, pero yo quizás me quedo de nuestras charlas con dos cosas. Una es que hay que buscar, hay que ir a un ginecólogo. Hay que buscar especialistas. Pero especializados. Especializados en menopausia. Es que si no, no te van a solucionar el problema. Entonces, muchas de nosotras a lo mejor pues hemos hecho un largo recorrido, pero no hemos encontrado al especialista adecuado. Que ya os he comentado que especialistas en menopausia actualmente hay muy pocos, muy pocos. Muy pocos, porque esto no es una cosa que se aprende en 2 días, requiere mucho tiempo de estudio, tienes que manejar las hormonas perfectamente, tienes que estar al día de los tratamientos nuevos, hay que tener también una personalidad un poquito peculiar, hay que comprender lo que te está diciendo la señora. Y a veces pues en consulta pues a lo mejor no tenemos ni el tiempo, ni sabemos lo suficiente, ni... Por eso digo, es un problema de dar con la persona idónea para tratarlo. O sea, que no hay que dejarlo, no hay que dejar porque hasta ahora no he dado con mi historia, sino... Hay que seguir buscando. Y lo más importante, que hay solución. Para todo. Hay solución. Para todo. En cuanto al tema del engorde, que es un tema que yo sé que preocupa mucho a las mujeres, voy a intentar explicaros un poquito por qué se produce. A ver cómo explico yo esto para que lo entendamos bien. El organismo femenino, como os he comentado, está sometido a los estrógenos toda su vida. Entonces, cuando el ovario deja de funcionar, el organismo tiene una segunda forma de producir hormona femenina, que es la grasa. La grasa femenina produce una hormona que se llama estrona, que tiene un poder estrogénico débilmente positivo, pero lo tiene. Entonces el organismo es muy listo, se adapta, dice, ¿qué pasa? No tengo estrógenos, ya me encargaré yo de producirlos. Pero ¿cuál es el problema? Que este proceso de aumento en la producción de grasa se produce en cuanto aparecen los primeros cambios hormonales. Entonces, ¿cuál es la forma de mitigarlo? Evidentemente, tratar a las mujeres hormonalmente desde que empiezan los primeros trastornos. Si yo engaño al organismo desde el principio dándole lo que le hace falta, no voy a producir grasa para aumentar la producción de estrona y mantendré el peso. También depende de una cosa muy curiosa que no sé si sabéis, es que la masa grasa de una persona se forma durante los primeros años de la infancia y de la adolescencia.
Cuando aparece la adolescencia se producen los cambios hormonales, los estrógenos hacen que la grasa disminuya y las mujeres adelgazan. Por eso no todas engordamos, engordan habitualmente las que cuando eran pequeñas eran niñas gorditas, porque tienen ya esa cantidad de masa grasa que aunque tengan los adipocitos, las células grasas vacías, las tienen, y entonces el organismo cuando hace falta las hace crecer. Las flacuchas, las que son niñas muy flaquitas, pueden poner algo de peso, pero difícilmente tanto como para que se represente un incremento de un 5 a un 10%, que es lo que suele pasar, de 5 a 10 kilos. ¿Y aún así es reversible? Sí, lo que no os puedo decir es cuándo. Os explico, normalmente haciendo una buena dieta, haciendo ejercicio, se suele perder el peso 2 años después desde que se desaparece la sintomatología. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes muchísimos sofocos y duermes mal y 3 años después de la menopausia, sin ningún tipo de terapia, eso desaparece de forma espontánea, es el momento de empezar a hacer dieta. A veces está la grasa acumulada, que hay muchos pacientes que acaban haciendo aparte una liposucción, pero el kit de la cuestión está en no dejar que empiece. Porque lo de hacer que nuestras niñas sean ya muy delgadas es un tema aparte. Sí, claro. Bueno, pues nosotros yo creo que agradecerle muchísimo la intervención, nos ha parecido súper interesante. Si os queda alguna pregunta en el tintero, cualquier cosa ya fuera de guión, no hay ningún problema. Y sobre todo lo que esto tiene solución. Por supuesto. Eso es una luz. Lo que hay es que perder el miedo. Le digo, el miedo que se les ha infundido a las mujeres en los últimos 15 años con la terapia hormonal. Sí. Y lo repito, no es culpa vuestra, es culpa de muchos profesionales también. Sí, bueno, se les ha dado una mala prensa terrible. La comunicación que se ha hecho sobre ese tema desde todos los medios. Pues... Y eso no es verdad. Ya estamos en disposición además de afirmarlo, o sea, durante unos tiempos determinados, a unas dosis justas, con un tratamiento personalizado, no aumenta la probabilidad de tener cáncer de mama. El problema es que, por desgracia, de los 50 a los 65 años es cuando más cáncer de mama padecen las mujeres, con o sin estrogenoterapia. Pues nada, chicas, aquí os dejamos, como todos los martes, y os recordamos, siempre con labios rojos. Nos vemos. Esperemos que haya sido de utilidad y os esperamos que pongáis pasito a pasito a conseguir recuperar un poquito vuestra calidad de vida, vuestro ánimo, etcétera, etcétera. Nos vemos el próximo martes. Chao.